La historia y raíces de esta situación es muy larga. En 1997, cuando Rusia esperaba que la OTAN, que el Occidente está lista de normalizar relaciones con la Federación de Rusia, se escribió un acuerdo con la OTAN donde dos partes aceptaron unos compromisos bilaterales. Rusia se comprometió un desarmamento y la OTAN se comprometió no recibir nuevos miembros. Y desde 1997 hacia el día de hoy, otros 14 países se recibieron como miembros de la OTAN y se acerca cada vez más cerca de las fronteras de Rusia. Pero teniendo en cuenta que la OTAN, Estados Unidos, en sus documentos estratégicos subrayan que Rusia es su enemigo, esa es una política agresiva contra Rusia, con todas declaraciones que es una infraestructura militar de defensa, pero para defenderse no es necesario de acercarse de otro país, de otra frontera. Y yo no me imagino cómo puede ser la posición o reacción de Estados Unidos si Rusia va a intentar de establecer una base militar a las fronteras de ese estado, por ejemplo, en Canadá o en México. Y cuando hace 8 años, en 2014, después del golpe de Estado en Ucrania, el gobierno de Estados Unidos intentó de crear Ucrania como anti-Rusia, de acercarse con sus tropas de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Rusia fue preocupada y buscó de parar acercamiento de infraestructura de la OTAN a nuestras fronteras. Fue una preocupación de su seguridad, porque si, por ejemplo, se va a establecer una base militar de la OTAN en la ciudad de Kharkov, solamente 4 minutos de vuelo son necesarios para un misil de Kharkov a Moscú. Y Rusia está preocupada que fuerzas armadas extranjeras occidentales se establecen en Ucrania y se crea Ucrania como un enemigo de Rusia. Somos pueblos amistados, somos pueblos eslavos de la misma familia. Y cuando un estado muy lejos de otro hemisferio crea o forma en ese país un enemigo de Rusia, nos preocupa mucho. Tenemos familias mixtas, rusos, ucranianos, ucranianos, rusos, y es un problema que aleja los familiares. Y al final del 2021, la Federación de Rusia adelantó unas propuestas a la OTAN, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, unas propuestas, unos borradores de unos acuerdos de establecer una seguridad universal, seguridad para los todos. Y norteamericanos reaccionaron solamente en sus comentarios, no oficialmente como se dirigió Rusia. En comentarios de los políticos de Estados Unidos se dice: no nos interesa sus propuestas, nosotros vamos a hacer todo que queremos, que es necesario para nosotros. Entonces, Rusia en esa situación tuvo que aprender a realizar sus medidas de defender su seguridad y su independencia. Sí, pero me parece que esas son las consecuencias de falta de la democracia en la OTAN, en la Unión Europea, porque esos dos países que usted mencionó, Finlandia y Suecia,
no sienten ninguna amenaza de parte de Rusia. No hay ningunas tropas, ninguna bases al norte de mi país para crear un riesgo, una amenaza para esos países. Pero esa es la táctica de la OTAN, de acercar nuestro país con sus bases militares, con miembros de la OTAN alrededor de Rusia. Perdiendo en Ucrania, OTAN busca de crear esos foques de tensión, de problemas ardientes en otras fronteras de Rusia. Y estoy seguro que la OTAN ahora viola sus mismas reglas, porque hay en el Estatuto de la OTAN unas condiciones. Si un país no corresponde a unos estándares de la OTAN, no pueden ser recibidos en esa infraestructura militar. Pero y las Fuerzas Armadas de Suecia, Neutral y de Finlandia todavía no corresponden a esos estándares. Pero para un interés geopolítico, para crear una amenaza hacia Rusia, ellos alejan, ellos no siguen su mismo estatuto para crear un gran frente, un gran enemigo colectivo del Occidente contra Rusia. Sí, esos tres territorios no es un tema de negocios. Crimea es parte del territorio ruso a base de un referéndum de la población. 97% de la población de Crimea en 2014, en marzo de 2014, declaró su independencia, su autodeterminación según el Estatuto de la ONU. Ese es el marco de cómo se reunió, por ejemplo, Alemania en 1990. Eso se permite a través de leyes internacionales. Otra cosa, con Lugansk y Donbass, lo mismo. Ellos declararon su independencia en 2014, inmediatamente después del golpe de Estado en Kiev. Pero Kiev fue contra esa pérdida de territorios, no de la gente. La gente siempre, la población siempre fue para el régimen de Kiev una población de un nivel bajo, de un nivel de otra calidad, de una población de otra calidad. Dice, son rusos, no les gusta hablar ucraniano, tiene que ir a Rusia. Y bombardean su propia población. Esa fue una guerra civil. Si es su territorio, quería ser parte de Ucrania, Donbass y Lugansk, entonces tuvo que negociar, de encontrar unas posibilidades de parar el conflicto, como fue según los acuerdos de Minsk, con la participación de unos países europeos como Alemania, como Francia, que garantían una paro de conflicto, una reconciliación de esa situación en 2015-2016, pero ni Kiev, ni Berlín, ni París no querían ¿cómo se dice?, seguir sus compromisos y cumplir su papel de garantes de esa reconciliación en Ucrania. Y uno de los temas, una de las razones del inicio de ese conflicto fue, además de la seguridad de nuestro territorio y frontera, fue ese genocidio del pueblo de Donbass y de Lugansk. En 8 años, desde 2014 hacia 2022, murieron más de 14,000 de hombres, de población, de ciudadanos de esos territorios, la mayoría civiles, mujeres, niños, viejos,
Y ellos cuando declararon de nuevo su independencia en 2022, ellos se dirigieron a Rusia según el estatuto de nuevo de la ONU, reconocer su independencia y solicitaron un apoyo a base de un acuerdo bilateral en su defensa de su independencia. Ahora, más o menos, están liberados territorios de ambas repúblicas, pero de parte de Ucrania siguen bombardear Donetsk cada día. Más de 100 misiles matan mucha gente en Donbass, en otras ciudades de ese territorio. Y la meta de esos fuerzas aliados es de alejar tropas ucranianas para no bombardear, para no dañar territorios, la gente, infraestructura, economía, etcétera, etcétera, de territorios de esas dos repúblicas. Y hace unos días, de nuevo, la gerencia de Ucrania dice que los Estados Unidos nos permite bombardear Crimea con los misiles norteamericanos, que son de una distancia más larga. Ese puente de Crimea, que es una vía de conexión de la península de Crimea con el territorio de Rusia, que se construyó en 2015-2019, pero dice que es una construcción ilegal y tiene que ser destruida. Bien, eso no es una guerra de destruir puentes, como destruyen ahora puentes en río Dnieper, entre unas costas de izquierda y de derecha que appartienen a varios regímenes de ambas partes. Esa es una táctica, me parece, nazista, para no permitir a la gente civil comunicarse sin puentes. Y no se habla absolutamente, y en ese borrador que yo mencionó, se insistió que Ucrania tiene que reconocer que Crimea es el territorio de Rusia y Lugansk y Donetsk son países, estados independientes. Rusia fue una parte de un mundo globalizado, de una economía mundial, y eso fue normal en el marco de una economía de mercado, que cada país no busca de producir todo que necesita, pero cambiar, vender, comprar que se produce en otras partes. Y mi país, la economía de Rusia, como todo el mundo, depende de otro país, depende de unos materiales, de unos productos, de unas piezas, yo no sé. Y claro que afectó mucho, pero Rusia está en las condiciones de sanciones económicas del Occidente desde 2008, después de ese conflicto con Georgia, con Osetia y Abjasia. Y de aquel tiempo el gobierno de Rusia fue el mismo presidente, en ese tiempo fue el presidente Medvedev, Putin fue primer ministro, y mi economía de mi país empezó a acomodarse con esas sanciones para no depender de importación de alimentos, de maquinaria, de unos computadores. Y ese proceso de adaptación a los acomodación con las sanciones continúa todavía, ahora más porque muchos países apenas de sus pérdidas propias en parar la cooperación con Rusia, tienen que seguir esa insistencia de países occidentales de Estados Unidos de no colaborar con Rusia, y la economía de Rusia ahora se acomoda con esas sanciones. Por ejemplo, ayer, el domingo, aparecieron que Rusia ya produce sus chips, sus
esquemas de computadoras, de varias maquinaria fina. Y no solamente, yo siempre subrayó una broma que gracias a las sanciones occidentales se desarrolló muy bien nuestra agricultura. Nosotros hemos comprado carne, huevos, frutas, legumbres. Ahora nosotros vendemos todo eso porque sin importación el gobierno invirtió en desarrollo de nuestra propia agricultura y ahora nosotros podemos vender trigo, por ejemplo, más que en el tiempo soviético, cuando fueron un país más grande. Cuando fuimos un país más grande, y adelantamos a Estados Unidos en producción de trigo. Y claro que apareció ese tema con falta de vías de transporte, etcétera, etcétera. Pero en las negociaciones en Turquía con Ucrania, con intermediación mediación de la ONU, de permitir salida de trigo, de maíz de Ucrania al mercado mundial, y pareció un tema muy interesante. Bien, primero Rusia condicionó que al mismo tiempo permitir exportación y de trigo ruso y de cereales rusos, pero se conoce que la mayoría de las naves con trigo y maíz ucraniano no se dirigió a África como declararon occidentales, que se apropia hambre en África, que van a morir mucha gente por la falta de trigo ucraniano, pero esos barcos se dirigen a Europa, a Italia, a Países Bajos, etcétera, etcétera. Entonces esa fue una ¿cómo se dice?, maniobra que para liberar vías de exportación de cereales ucranianos, pero no para la gente que tiene hambre en África. En primer lugar, Ecuador es el segundo mercado en América Latina para Rusia, después de Brasil, teniendo en cuenta diferencia de cantidad de economía, de espacio, de población, pero segundo lugar, con volumen de intercambio comercial del año pasado, 1.900 millones de dólares, de donde 6 veces más es la exportación de Ecuador a Rusia, y de 400 millones es la importación de Rusia. Entonces, nuestros dos mercados son interesados mutuo en seguir esa cooperación bilateral. Este año, con todos esos temas del conflicto, pero no la razón de una pequeña dimensión de esa exportación, de este volumen de intercambio comercial, no es por el conflicto, es por la razón de las sanciones. A base de aquel se mencionó posibilidades de transporte de contenedores, crecieron los gastos logísticos, por eso cayó solamente en primera mitad del año, solamente con 4% cayó su exportación en Rusia, pero todavía y creció con 41% la importación de Rusia. Todavía se mantiene el interés, y no solamente interés, a los rusos les gustan sus bananos ricos, sus flores lindos, sus camarones muy deliciosas, y todos esos son los más importantes productos que van a Rusia, y se mantiene todo eso, y los empresarios están interesados. Tenemos empresarios rusos que confirman que se mantiene el mismo nivel y mismo volumen de exportación e importación entre nuestros países.
Y otra cosa en relaciones humanitarias, usted tiene razón, tenemos miles de profesionales formados en universidades de ex Unión Soviética en Rusia, ecuatorianos. Ahora la situación es siguiente. En 2021 en Rusia estudiaban y se mantienen a estudiar, sigue estudiar 1.200 ecuatorianos. 1.200 ecuatorianos. Este año ya está lista campaña de entrada, de ingreso a nuestras universidades. Son 100 becas gratuitas de parte de mi gobierno y es una lista de 200, 300 de jóvenes que van a estudiar en Rusia a base comercial, pagar su estudio, entonces, cada año. Pero eso se confronta con un pequeño problema que todavía no se evalúan todos títulos obtenidos en Rusia. Nosotros necesitamos y hablamos con sus socios ecuatorianos de firmar porque está preparando de ambas partes de hace 7 años, desde 2015. En Ecuador, en Quito, ya se encuentra un borrador de un acuerdo intergubernamental de evaluación y reconocimiento de los títulos de ambos países. Estamos trabajando todavía. Lamentablemente tenemos una pequeña congelación en relaciones políticas. El gobierno ecuatoriano se expresó al inicio de esta operación militar especial en Ucrania como la mayoría del occidente de Estados Unidos. Se declaró que esta es una agresión, es un ataque ilegal de parte de Rusia y Rusia no aprueba ese punto de vista y lamentablemente se congelaron un poco contactos políticos, diplomáticos, etcétera, etcétera. Nosotros de costumbre invitamos a varios ministros, varios funcionarios públicos, servidores públicos a unos eventos importantes internacionales en mi país. Por ejemplo, estos días en Rusia se celebra un foro militar que se llama Fuerzas Armadas cada año 2022, año pasado 2021, y participan representantes de 80 países del mundo. Entonces, Rusia no está aislada. La mayoría de países están al lado de Rusia. Y cuando se dice que la mayoría del mundo condenó a Rusia por esa invasión en Ucrania, solamente 41 países de más o menos 200 países del mundo. 41 países es menos de una tercera parte de la población mundial. 2/3 son aparte al lado de Rusia. Porque no son al lado de Rusia, pero quieren vivir en un mundo multipolar, un mundo con más polos, no con un solo polo en Estados Unidos, en Washington.